Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Arranca una nueva inmersión profunda. Y bueno, el análisis de hoy es una auténtica montaña rusa. La misión en esta ocasión consiste en analizar cómo se entrelazan tres mundos que, al colisionar, siempre generan una onda expansiva fascinante. Hablamos del legado artístico, de las grandes estrellas, las complejísimas batallas legales por los derechos de propiedad intelectual y, como no, las siempre tensas relaciones entre las celebridades y la prensa. Desde luego. Para ilustrar esa colisión, el material que tenemos hoy resulta inmejorable. Hemos estado revisando un extracto muy animado del canal de YouTube mexicano Productora 69. Para quienes no lo conozcan, se trata de un espacio dedicado a comentar las polémicas del mundo del espectáculo y se caracteriza por un tono de tertulia muy directo y la verdad que bastante mordaz. Muy mordaz, sí. Exacto. Y aunque a primera vista podría parecer un simple formato de entretenimiento ligero o de puro cotilleo, la realidad es que funciona como una ventana perfecta para observar fenómenos mucho más profundos. Es un caso de estudio excepcional sobre la gestión de la propiedad intelectual post-mortem y sobre las consecuencias estratégicas de no saber manejar la imagen pública de una familia cuando la figura principal desaparece. Vale, vamos a desgranar esto, porque el primer gran bloque que trae nuestra fuente de hoy documenta un auténtico jaleo legal en el mundo de la música romántica. El epicentro de este conflicto es Romina Mircoli. Ella es la hija de la emblemática y, recientemente fallecida cantante Dulce. Su nombre real era Berta Elisa y, según los datos que aporta el vídeo, falleció el 25 de diciembre de 2024. El detonante de todo esto es que Romina está preparando una demanda millonaria contra el productor teatral y musical Sergio Gabriel. Claro, y el contexto de ese enfrentamiento es fundamental para entender toda la dimensión legal del asunto. A ver, Sergio Gabriel es el productor responsable de un espectáculo llamado Despechadas. Quienes conocen un poco la industria saben que es un formato estructurado de manera muy similar a otro show de gran éxito por allí llamado Grandiosas. Básicamente, reúne sobre un mismo escenario a grandes voces femeninas de la música para interpretar clásicos. Y en el elenco actual de Despechadas figuran artistas del calibre de María Conchita Alonso y Rocío Banquels. Madre mía, voces importantísimas. Pues el nudo del problema surge porque en ese espectáculo, como es lógico, en un formato de grandes éxitos, se interpretan algunos de los temas que popularizó Dulce en su momento. Y claro, la reacción de su hija Romina ha sido contundente. Ha contratado a una firma de abogados para frenar esta situación mediante un requerimiento legal bastante agresivo. Lo fascinante aquí es cómo la fuente disecciona el comunicado legal emitido por ese bufete. La firma en cuestión se denomina Rincón Flores Rebecki Strong y está liderada por el abogado Gerardo Rincón. Sí. El tono del documento debe ser tan beligerante que los propios comentaristas de Productora 69 bromean abiertamente sobre el miedo que infunden. Llegan a comparar la agresividad legal de este hombre, de Rincón, con las tácticas del FBI o incluso con la retórica de Donald Trump. Dentro de ese documento, el argumento central de Romina es que ella es la titular exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, industrial, de imagen y de voz de Berta Elisa. Y ojo, porque la reclamación va incluso un paso más allá en el terreno comercial. El texto que leen los presentadores especifica que la demanda exige el respeto a la titularidad exclusiva de las marcas Dulce y Dulce la cantante. El núcleo de la acusación contra el productor Sergio Gabriel es que el uso de fotografías y del nombre de su madre para promocionar eventos recreativos como Despechadas genera confusión. Claro, el típico argumento de confusión de marca. Eso es. El argumento jurídico es que se está induciendo a los consumidores y al público en general a creer, de mala fe, que existe una relación oficial, un patrocinio o una autorización expresa por parte de la familia para la realización del evento. Pero la narrativa legal da un vuelco absoluto cuando la propia tertulia revela un detalle registral que desbarata buena parte de esa amenaza. Y es de locos. En pleno debate, los presentadores recuerdan que, según la información que manejan, los derechos de explotación comercial del nombre Dulce la cantante ni siquiera pertenecen a la familia en la actualidad. Tela. Apuntan a que esos derechos están registrados a nombre del conocido diseñador Mitzi por un periodo de 10 años. Y haciendo un cálculo rápido en directo allí en el programa, estiman que a ese registro aún le quedarían unos 7 u 8 años de vigencia.
Esa revelación plantea una duda evidente sobre la viabilidad de la demanda, claro. Si los derechos de la marca comercial pertenecen a un tercero durante casi otra década, la base legal de la firma de abogados para lanzar una amenaza por infracción de marca parece cuanto menos muy frágil en este momento específico. Y que francamente resulta vital entender. El programa hace hincapié en que Dulce era una intérprete extraordinaria, dueña de una voz inigualable. Sin duda. Sin embargo, recalcan un hecho innegable. Ella no era la creadora de las obras. No escribía la letra ni componía la música de los grandes éxitos que la llevaron a la fama. Y esa diferencia entre poner la voz a una canción y ser el arquitecto de la misma cambia por completo las reglas del juego cuando hablamos de propiedad intelectual. Cambia el ecosistema entero, vamos. En el derecho de autor, la línea que separa los derechos de autor de los derechos conexos o de interpretación es de hormigón armado. Cuando un recinto o un productor organiza un concierto en directo donde se van a cantar versiones de temas conocidos, la obligación legal es pagar una licencia general a las sociedades de gestión de derechos. Como las GAE aquí. Exacto. Entidades equivalentes a la SGAE en España o la SAC en México. Ellas recaudan ese dinero y lo distribuyen exclusivamente entre los compositores y autores originales de las partituras y las letras. Lo que significa que el productor paga por usar la canción, pero ese dinero viaja hacia el creador de la melodía, no hacia los herederos de la persona que la hizo famosa en la radio. Esa es la clave técnica que la familia parece obviar por completo en su requerimiento. A la fallecida cantante se le respeta íntegramente su derecho de interpretación sobre sus grabaciones originales en estudio. Es decir, si alguien usa su disco, debe pagar. Pero las partituras originales son independientes. Ningún heredero de un intérprete tiene potestad legal para prohibir que otra persona, en un escenario en directo, cante una obra cuyos derechos pertenecen a un compositor distinto, siempre y cuando el local pague la licencia correspondiente a la sociedad de autores. Pues para ilustrar lo infundado de intentar bloquear un homenaje basándose en la imagen, los comentaristas de La Fuente utilizan analogías muy claras del propio mercado mexicano. Mencionan la infinidad de tributos que se realizan a figuras legendarias como Pedro Infante. En esos casos es habitual proyectar fotografías inmensas del artista en el escenario para contextualizar el homenaje. ¿Totalmente normal? Claro. También citan un evento reciente en honor a Juan Gabriel, titulado El que sin ti, sin mí, todos juntos, donde la dinámica visual fue idéntica. El razonamiento que exponen es que si se interpretan canciones popularizadas por un artista y se proyecta su imagen con el único fin de rendirle tributo, no existe un delito de explotación ilícita, de marca, sino un ejercicio cultural de memoria. Esa argumentación establece una frontera muy precisa entre lo que constituye falsificar un producto para engañar al consumidor y lo que significa mantener vivo un repertorio musical mediante el recuerdo de su máximo exponente. Y la verdad es que ese debate técnico nos conduce de forma natural al segundo gran bloque de nuestro análisis. Es decir, la perspectiva de quienes se suben al escenario y la ética detrás de estas batallas legales. Pues sí, porque La Fuente amplía la perspectiva, abandonando el plató para buscar respuestas directas de las personas implicadas. Consiguen unas declaraciones exclusivas de Rocío Banquels. Ella es integrante fundamental del espectáculo Despechadas y, un dato para nada menor, era amiga íntima de la fallecida Dulce durante años. En esa entrevista, a pie de calle, los reporteros le plantean directamente la acusación de la familia sobre el supuesto lucro comercial a costa del nombre de su amiga. Y la respuesta que ofrece Banquels aporta el contrapeso emocional a toda la frialdad de ese requerimiento legal del que hablábamos. Ella argumenta que la intención del espectáculo dista mucho de ser una operación de marketing encubierta. De hecho, asegura que la promoción oficial del evento ni siquiera utiliza el nombre de Dulce como reclamo principal para vender la taquilla. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la descripción que hace Banquels de lo que ocurre sobre las tablas desmonta por completo la idea de la mala fe. Relata que, durante el desarrollo del show, el recuerdo a su amiga surge de manera muy orgánica, muy espontánea. Menciona que desde el escenario lanzan frases como «Va por ti, amiga», concibiendo el acto como una celebración impulsada por el respeto, el amor y la profunda admiración hacia una figura gigantesca de la música. Básicamente, es la visión del artista frente a la visión del contable. Una distinción perfecta. Y la contraposición de esas dos visiones lleva a los analistas de Productora 69 a emitir un juicio muy severo sobre el comportamiento estratégico de los herederas frente a la gestión de un legado.
La postura que defienden en el debate es que, en lugar de iniciar hostilidades legales multimillonarias que intentan monopolizar el recuerdo del artista, la actitud más inteligente e incluso la más justa debería ser la gratitud. Gratitud. Sí, señalan que la familia debería valorar el esfuerzo económico y artístico de productores y compañeros de profesión por mantener vigentes las canciones en la memoria colectiva y acercarlas a las nuevas generaciones de espectadores. Por supuesto, hacemos un inciso aquí para aclarar que nosotros simplemente estamos exponiendo el debate jurídico y las opiniones expresadas en la fuente, sin posicionarnos a favor de la hija ni del productor. Por supuesto, siempre nos mantenemos neutrales con la información. Pero fíjate que ese análisis crítico no se detiene en las decisiones de la hija, sino que apunta directamente a la responsabilidad de los profesionales que la asesoran. En la tertulia se abre un debate muy contundente sobre el papel que juegan las firmas de abogados en la industria del entretenimiento cuando se enfrentan a clientes que están atravesando procesos de duelo. Se adentran de lleno en el análisis de la ética en el asesoramiento corporativo. La tesis que maneja la fuente es que un asesoramiento legal de primer nivel implica en muchas ocasiones la obligación de frenar las expectativas del cliente. Si la jurisprudencia es tan diáfana respecto a que los derechos de ejecución pública recaen en los compositores y que un tributo escénico difícilmente prospera como infracción de marca en un tribunal, la labor del abogado es explicar esa inviabilidad. Claro, no alimentar falsas esperanzas. Alientan litigios ruidosos, de dudoso recorrido jurídico, pero de alto impacto mediático, garantizándose así el cobro de honorarios bastante sustanciosos mientras exponen al cliente al escrutinio y al desgaste público. Queda claro que una mala decisión estratégica desde el punto de vista legal puede generar un daño reputacional inmenso al legado que precisamente se intenta proteger. Y esta idea de que una gestión defectuosa puede empañar el prestigio de una dinastía nos sirve de puente perfecto para adentrarnos en la última parte de nuestra exploración. La fuente cambia de protagonista, pero el eje temático sigue siendo cómo se administra el peso de un apellido famoso, solo que esta vez frente a las cámaras en lugar de en los tribunales. El foco de atención se traslada ahora hacia una anécdota protagonizada por la actriz Sylvia Pasquel. Para ubicar un poco el contexto dentro del ecosistema del espectáculo para nuestra audiencia, es necesario recordar que se trata de la hija de Silvia Pinal, una figura que ostenta el estatus de leyenda absoluta en la historia del cine y la televisión en su país. La noticia que aborda el programa gira en torno a un escollo burocrático que ha paralizado los trámites relacionados con una herencia familiar. Y el obstáculo burocrático resulta ser un error tipográfico tan trivial como frustrante. Según relatan, el proceso está completamente bloqueado, porque el nombre de la actriz apareció mal escrito en la redacción del testamento. La equivocación radica en una sola letra. Su nombre fue registrado utilizando una Y en lugar de la I latina correspondiente. Un detalle minúsculo, pero que desencadena una paralización notarial completa. Ante esa información, el equipo de reporteros del programa localiza a Sylvia Pasquel en la vía pública con la intención de obtener unas declaraciones sobre lo desgastante que debe ser este proceso administrativo. Y la respuesta de la actriz ante el abordaje de la prensa resulta sumamente reveladora desde la óptica de las relaciones públicas. Totalmente. El vídeo muestra una reacción de rechazo frontal. Ante la pregunta de los periodistas, Pasquel se niega categóricamente a articular palabra. Su única maniobra consiste en acelerar el paso, casi en una huida física, para refugiarse rápidamente en el interior de su vehículo. Cierra la puerta de forma abrupta y deja a los reporteros sin ningún tipo de explicación sobre un tema que, en el fondo, no revestía ninguna gravedad escandalosa. Si conectamos esto con el panorama general, la fuente utiliza este desencuentro fortuito para impartir una lección magistral sobre la psicología de los medios de comunicación y las dinámicas de la fama heredada. El análisis se construye trazando un contraste brutal entre la maniobra evasiva de Sylvia Pasquel y el comportamiento histórico de su madre, doña Silvia Pinal, frente a situaciones de muchísima más presión mediática. Los comentaristas dedican un segmento entero a elogiar la figura de Silvia Pinal, definiéndola como el paradigma de la elegancia en la industria del espectáculo. Rememoran cómo, a lo largo de décadas de carrera, enfrentándose a escándalos verdaderamente mayúsculos o lidiando con jornadas de trabajo extenuantes, la matriarca jamás optó por la huida. Jamás. La fuente destaca que, independientemente de si la actriz se encontraba de buen humor, mostraba un semblante serio o evidenciaba una molestia palpable, su norma inquebrantable era siempre dar la cara.
Atendía a los micrófonos, ofrecía una respuesta y, como subrayan utilizando expresiones muy propias de la región mexicana, jamás incurría en groserías ni peladeces, que para quienes no conozcan los términos, en el contexto mexicano denotan faltas de respeto, vulgaridad o actitudes despectivas hacia los interlocutores. Esa comparativa ilustra a la perfección el funcionamiento simbiótico entre una gran estrella y la prensa. La vieja guardia del entretenimiento comprendía que los medios, incluso en sus facetas más invasivas, son los engranajes que mantienen operativa la maquinaria de la fama. Al optar por dar un portazo, Silvia Pasquel comete un error de cálculo enorme en términos de gestión de crisis. La paradoja de su huida es que, en su intento por silenciar una noticia burocrática menor, genera un vacío informativo. Y en la industria del entretenimiento, un vacío informativo provocado por un desplante rara vez se queda vacío. Suele llenarse rápidamente con información mucho más perjudicial como un mecanismo de represalia periodística. El desarrollo del programa demuestra esa teoría de forma inmediata y fulminante. Al sentirse menospreciados por la negativa a responder una pregunta inofensiva sobre una vocal mal escrita, los presentadores deciden abrir sus archivos históricos. La respuesta a la huida de la actriz es la exhumación de un relato del pasado protagonizado por un individuo al que identifican bajo el nombre de Don Perico. La introducción de este personaje es el ejemplo perfecto de cómo opera la economía del escándalo mediático. Cuando un personaje público rompe el pacto de cortesía con la prensa, la maquinaria rebusca en los rincones menos favorecedores de su biografía. Y vaya si rebuscan. La historieta rescatan roza el surrealismo, pero el impacto en la imagen pública es innegable. Los comentaristas aseguran que este individuo, Don Perico, custodia un cuaderno físico que data sorprendentemente del año 1962. Según el relato del programa, en las páginas de esa libreta se encuentran registradas minuciosamente una serie de deudas económicas que Silvia Pasquel supuestamente habría contraído con él hace más de 60 años y que jamás habrían sido saldadas. Es increíble. Pero la penalización mediática por el desplante en la calle no se limita a esas supuestas deudas financieras de hace décadas. La tertulia aprovecha la inercia para diseccionar la intimidad del núcleo familiar, centrando sus ataques en la etapa de infancia de la hija de Pasquel, Stephanie Salas, a quien en el entorno se refieren como Steffi. Los detalles que vierten, basándose en el testimonio de Don Perico, dibujan un panorama familiar lleno de carencias afectivas y materiales. Afirman que la madre apenas se ocupaba de proveer vestimenta a la niña. El relato sostiene que era la madrina de Steffi quien asumía esa responsabilidad, llegando al domicilio familiar cargada de cajas de ropa nueva para suplir esa supuesta falta de atención. ¡Qué duro! Ya te digo, la narración también menciona a la figura paterna, Miki Salas. Aunque le conceden que tenía un carácter agradable y era, citando textualmente a la fuente, buena onda, puntualizan que él tampoco se hacía cargo de las necesidades de la menor. La conclusión que arroja este testigo del pasado es que aquella casa era un hogar marcado por la ausencia constante de los progenitores. Toda esta cascada de revelaciones, que abarca desde libretas de deudas de mediados del siglo XX hasta presuntas negligencias en la crianza, podría catalogarse como mero ruido mediático. Sin embargo, su valor analítico reside en la mecánica de causa y efecto. Demuestra una ley inmutable en la gestión de la reputación pública. La hostilidad hacia los medios funciona como un catalizador para tirar de hemeroteca. Cuando un personaje público elige la confrontación o el desprecio, en lugar de articular una respuesta neutral de 5 segundos, está extendiendo una invitación formal para que el entorno mediático desentierre anécdotas antiguas, corrosivas y a menudo imposibles de refutar con pruebas documentales debido al paso del tiempo. Ese material acaba dinamitando la línea de flotación de una marca personal que ha costado décadas construir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si se observa en conjunto la información que hemos procesado hoy procedente de la fuente original, emergen aprendizajes sumamente claros para la audiencia sobre el manejo de situaciones límite. Por un lado, el conflicto en torno a la figura de Dulce evidencia las complejidades técnicas y estratégicas que implica heredar un legado artístico. Deja patente la inmensa distancia legal que existe entre poseer los derechos de registro de una marca comercial, haber sido el intérprete vocal de un éxito y ostentar los derechos de autoría de la creación original. Son esferas jurídicas independientes que requieren estrategias de protección totalmente distintas. Y en un nivel más amplio, el contraste en la relación con los medios subraya que el capital más valioso de cualquier figura pública, ya sea en el ámbito del espectáculo o en el mundo corporativo, es su capacidad para gestionar su propia narrativa bajo presión.
Demuestra que la elegancia, la estrategia y la educación en el trato público, cualidades ejemplificadas en figuras como Silvia Pinal, son escudos protectores mucho más eficaces contra las crisis reputacionales que cualquier maniobra de evasión o cualquier bufete de abogados litigantes. Asimismo, todo este recorrido exige aplicar un filtro de pensamiento crítico permanente al consumir noticias del ámbito del entretenimiento. Bajo la superficie del sensacionalismo siempre operan complejas maquinarias de intereses económicos, estrategias de desgaste legal y tácticas de represalia mediática. Comprender esos mecanismos invisibles transforma por completo la manera de interpretar la información. Tras analizar cómo una disputa por una licencia musical o el intento de esquivar una pregunta sobre un testamento desencadenan semejantes terremotos mediáticos, la percepción sobre el próximo titular que aparezca en prensa será sin duda mucho más analítica y profunda. El desarrollo de esa mirada analítica es nuestro objetivo principal. Para cerrar este análisis, resulta pertinente proponer una reflexión que sobrevuela todos los temas tratados, pero que rara vez se aborda con frontalidad. Esto plantea una pregunta importante. Cuando una figura artística de dimensiones históricas fallece y su presencia física desaparece, ¿quién es el auténtico propietario de su legado? ¿Pertenece en exclusiva a los herederos legales que esgrimen documentos en un juzgado, intentando monetizar y restringir cada uso de una marca registrada? ¿O acaso ese legado, en su dimensión más intangible y poderosa, ha pasado a ser propiedad del público que integró esas obras en su vida y de los compañeros de profesión que buscan, desde el escenario, garantizar que esa memoria musical resista el paso del tiempo? Es una disyuntiva fascinante sobre la tensión entre el derecho mercantil y el patrimonio emocional. Una cuestión que, desde luego, desafía cualquier resolución sencilla y que invita a un debate extenso. Queda planteada para la reflexión individual de quienes nos han acompañado hoy. Hasta aquí llega la exploración, diseccionando los engranajes legales y mediáticos que se ocultan tras los focos. El propósito es que la curiosidad siga siempre encendida para seguir cuestionando la información que nos rodea. Hasta la próxima Inmersión Profunda. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.